Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos revisando en esta semana de verano. Es una semana bisagra para nosotros a propósito de la programación, revisando parte de lo mejor de la semana, recordando entrevistas que marcaron pauta, recordando comentarios también, haciendo esta mirada sobre lo que ha sido parte de este 2016 y el inicio del 2017, todo aquí en combinación clave. Lo primero que vamos a recordar es una conversación que sostuvimos con la gente del Mostrador, que nos acompaña con el Mostrador en la clave todas las semanas, en un momento bien particular, cuando Andrónico Luksic, el empresario de Chile, que quizás fue uno de los empresarios más vistos y puestos en los medios de comunicación, para qué decir en las redes sociales, tuvo que ir a la justicia a propósito de una querella en contra del diputado Gaspar Rivas. Fue funado a la salida de tribunales y eso lo conversamos con la gente del Mostrador, relacionándolo también con el momento del empresariado en Chile, por todos los casos de colusión que se conocieron el 2016. Esta es la conversación. A la Autónoma se postula, presenta El Mostrador en la clave. La actualidad con distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave. Con el equipo del Mostrador. Así es, con el equipo del Mostrador estamos con Mirko Macari. Hoy día de la mañana, ¿cómo estás, Mirko? Hola, Bea, ¿qué tal? Muy bien. ¿Te mejoraste? Mejor, un poco gangosa, Ya. pero estoy en vías de Nanay. recuperación. Iván Weissman también, ¿cómo estás, Iván? Muy bien, muy buenos los aros. A los que lo ven en streaming también de unos aros muy taquilleros. Verdad. Muchas gracias. Me gustan a mí los aros, las joyas. En fin, no va a ser tema de conversación hoy día. En todo caso, el Mostrador en la clave es una presentación de la Universidad Autónoma, donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.uautonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile, más universidad acreditada. Bien, chiquillos, no cometí ninguna infidencia al señalar que minuto a minuto los temas iban cambiando y se iban agregando unos, bajándose otros, en fin. Parece que en estos 2 días pasaron muchas cosas. No parece en el semana país. Navidad, no yo parece creo, semana yo ayer decía, en un momento así como que tiré una mala palabra, como diciendo basta, porque uno pensó que la semana antes de Navidad iba a ser un poquito más tranquila y salí. Yo tiraron todo el lunes. No, hasta Lipón lo tiraron todo el lunes y después, no sé, pues de ahora hasta la Navidad no hará nada más, pero ayer fue tremendo. Y ahora lo de la tercera. Sí, fue tremendo nacional e internacional. Quiero destacar eso, porque internacionalmente también, o sea, nosotros que somos malos en Chile para mirar tanto los temas internacionales, somos de comportamiento muy isleño, nos han dicho varias veces esto, hoy día competían las notas internacionales por lo fuertes que eran con todo lo que pasaba en Chile. Y la coincidencia de que pasaron 3 atentados y que coincidía con la confirmación que Donald Trump era presidente de Estados Unidos con una agenda anti-emigrante y él fue toda bueno, hay toda una arista, no sé por cuál vamos a empezar. Quiero partir por las noticias económicas, Iván, aprovechando que estás tú. Ahora, siempre las económicas, y tú lo dices muy bien, tiene una trenza con la política, si esto no es aparte, pero quiero partir por las notas económicas, pero en lo amplio de lo económico. No solamente con las proyecciones que hay a propósito de la economía, quiero que te refieras también al titular de hoy día de La Tercera respecto a la papelera y este reconocimiento de otra colusión, esta vez de los pañales. Y quiero también que nos refiramos, yo sé que no es un tema económico, pero como es una figura económica, como Andrónico Luksic, y lo que pasó a la salida del Centro de Justicia ayer, que le llegó un piedrazo en la cabeza. Mira, a ver, empecemos, creo que lo más importante que es, bueno, no sé si lo más importante, lo más nuevo, lo de la a mí la verdad que me extrañó, en la mañana me madrugué ya en el chat del trabajo que tenía Mirko y otra gente del equipo, estaba ya hablando del tema, me lo leí rápido, porque el tema del tissue cuando recién salió, lo cubrimos bastante, lo reporté personalmente con uno de mis colegas en el diario y la verdad que tuvimos bastantes golpes al inicio y tuvimos acceso a un montón de documentos y me sorprende que esto haya salido ahora. También me sorprende. Perdón, ¿te sorprende porque algo sabían ustedes o porque no se veía nada? No se veía de nada, eso? Porque esto fue parte de la misma delación compensada que hizo la papelera con el tema Exactamente. tissue. Entonces, que hayan también admitido esto y que la Fiscalía o la Fiscalía Nacional Económica o después los fiscales del Ministerio Público no se hayan metido. Hay algo a lo mejor... Perdón, Iván, tú que conoces mucho más de esto. Lo que leía, porque yo también lo leí hoy de la mañana bien rápido para poder comentarlo, es que hay una prescripción de 5 años respecto a cuando hay colusión. ¿Será que no hay persecución porque se estima, según ellos mismos dicen, que esto habría terminado entre el 2009 y el 2010? Puede ser, pero cuando tú eres fiscal, yo no soy fiscal, pero entiendo cómo operan, cuando tú estás tratando de presionar a dos actores, uno de ellos es la familia más poderosa o una de las dos familias más poderosas, cuando tú lo estás presionando,
Cuando tú quieres que te cuenten todo y asegurarte que te cuenten todo, los apretas por cualquier lado. Y esto es otra forma, prescripción o no prescripción, es otra forma de apretarlos. Entonces mi pregunta es, ¿lo vieron la Fiscalía Nacional Económica o las diferentes autoridades y no le dijeron, ¿sabes que esta cuestión es bastante menor a pesar del titular, concentrémonos en lo fuerte? ¿Hubo algo más? Me extraña que no haya salido hasta ahora. Ahora lo hablaba con Mirko antes. Curioso que salga justo ahora cuando mañana es una reunión muy importante de la SOFOFA para ver quién lo reemplaza, y uno de los candidatos, de los reformistas que quieren cambiar y modernizar, es Bernardo Larraín Mate. O sea, uno podría decir puede ser un arma política. Claro, porque la verdad es que si la SOFOFA mañana dice, ¿sabéis que vamos a aceptar este grupo de jóvenes? Ellos ganan la pulseada, quieren reformar y ponen a la cabeza a un Mate. Es medio complicado mediáticamente, un poco como tú decías antes, el tema de Moreno, comunicacionalmente, que el que vino a salvar al grupo Penta va a ser tener un Penta, o sea, tener a Penta y el grupo Colusión representando a los empresarios en los próximos 2-3 años. Es complicado. Bonito no es, digamos. No, bonito no es. Oye, la tercera ha sido particularmente decisiva con el grupo Mate, ¿eh? Un desquite de Sayé, dices tú, Mirko Macari. Bueno, ahí hay una historia, que la conocemos, que la hemos contado. Una luz verde. Oye, perdón, contémosla, porque ustedes la conocen, yo también algo conozco, pero la gente que no escucha a lo mejor no, y es interesante, claro, ¿o no? Claro, porque ¿qué es lo que dice Iván? Te está diciendo, este titular no tiene costo penal para la papelera, pero tiene un costo político y lo une con lo que está pasando al interior de las elecciones del gremio, ¿no? Y lo otro es que nos llamó la atención siempre la cobertura que tuvo la tercera luz verde, tuvo el equipo periodístico para cubrir. No, la tercera fue muchísimo más dura que el Mercurio. Con el grupo Mate. Luz verde que no tenía para cubrir otros casos que tocaban a otros grandes empresarios. Entonces está ocurriendo un fenómeno nuevo, que es que los empresarios están teniendo, los grandes empresarios, porque el señor que vende zapatos, el taxista que trajo Iván, no contaba la historia, también es un empresario. Pero o sea, los grandes empresarios, los tiburones del PIB, tenían una regla que entre bueyes no hay con nada. Y estamos empezando a ver con nada que tiene que ver con viejas rencillas. Es sabido que a partir de un artículo de CIPER hubo mucha molestia de Leodoro Mate con Álvaro Sayé. Por la foto que puso eso marcó una distancia importante. Y eso se reflejó cuando estuvo Corbanca y SMU, toda la crisis que la reportó extensamente el Mostrador Mercado. Corbanca, SMU, que son parte de Sayé, del grupo Sayé, que es dueño de la tercera, claro, de Copesa. Cuando estuvo a punto de quebrar, hubo la corrida bancaria, Piñera tuvo que intervenir con la AFP, hubo una corrida bancaria, etcétera, etcétera. El banco más duro con Sayé fue el Vice, el Banco de los Mates. No le aceptó reprogramar préstamos, o sea, fueron durísimos. Y bueno, y después hubo un tema de tributario que no publicó el Mostrador, pero después sí lo alargó y sacó mucho más detalles no fue evasión, fue una elusión tributaria que terminó cambiando la ley, ahora no se puede hacer, que era por $100 millones, y CIPER cuando sacó pone la tapa a la hija del señor Mate. Contemos que CIPER es parte de Copesa. Claro, ahora menos. Financiado por Álvaro Sayé. Ahora menos, exactamente. En un momento era parte importante. Sí. Tenían 2 directores, creo. Entonces hay una pelea ahí. Chiquillos, si no fuera por ustedes, yo no me habría perdido en esta parte de la pelea de los grandes empresarios, que están detrás de medios de comunicación. Así como fue clave también, yo antes reporté esa historia, me la contó muy buena, como Álvaro Sayé fue clave, o sea, Sebastián Piñera fue clave en el tema de SMU, que fue... SMU sobre Supermercados Unimark. El mostrador Mercado, ¿no? ¿Te acuerdas? Exacto, que fue cuando le resultó una corrida bancaria que afectó, salpicó al banco, que eventualmente lo obligó a Sayé a tener que vender el banco, que ahora es parte de Itaú Corbanca, se llama, ¿no? Vender control. Y en ese momento, que se supo después por las actas del Comité de Estabilidad Financiera, el banco estuvo a días de tener que, a ese ritmo, ¿y qué hizo? Piñera le dice al Banco Estado en forma reservada que empiece a comprar los depósitos a plazo, que las AFP, depósitos a plazo son como se fondean los bancos día a día, semana a semana. Y se le estaban yendo todos y estaban quedando sin fondos para la operación diaria. ¿Y qué hace? Le dice al Banco Estado que se mete y compra estos depósitos a plazo para que no se hunda, porque la verdad que había un impacto a toda la estabilidad financiera del sistema. Yo recuerdo eso. Se metió y aparentemente, esto nunca nos hemos podido conformar, fue con condiciones. Tú eventualmente tenés que vender, porque ya. Entonces acá el señor Sayé le está pasando la cuenta a todos los que han estado ahí en ese lado. Y así se podría interpretar eso también. Bueno, para todos los que nos escuchan, así se pasan las cuentas. ¿Es titular hoy día de la tercera? No lo estamos afirmando, es una hipótesis, porque seamos serios. Esto no es que sea así. Le ofrecemos a los auditores marcos interpretativos para explicarnos por qué
Claro. ¿Ah? Yo lo voy a decir, así se pasan las cuentas. CMPC confesó haberse coludido en el mercado de los pañales entre el 2002 y el 2009. Veremos qué dice la Fiscalía Nacional Económica, que es la que tiene que hablar ahora para saber si efectivamente va a haber una persecución de eso. No lo van a pescar porque a lo mejor está prescrito, no lo sabemos, pero veremos qué pasa. A propósito de la investigación que está abierta todavía porque no finaliza, sobre todo por el acuerdo de compensaciones, pese a que la papelera reconoció la colusión en el caso del papel de limpieza o papel ticho. Yo tengo una pequeña anécdota. Yo le diría a los auditores que atentos a las reacciones de los candidatos. ¿De qué candidato? De todos. Es que hay tanta competencia, hoy día hay tanta elección, Mirko. Vamos con los presidenciales. ¿no? Yo pensé que te referías a los empresarios. ¿Cómo van a subirse a este carro? Y eso nos va a también mostrar el nivel de compromiso que puedan tener con unos u otros grupos empresariales. También así se van dando señales invisibles respecto de eso. Es decir, está cantado. Si tú quieres subir en la encuesta, vas a tener un discurso duro. Pero claro, ¿no? Con la papelera y los mates. Es una oportunidad para Lagos para desempaquetarse y mostrar que efectivamente ha tomado distancia a los grupos económicos. Él tuvo una relación en su gobierno muy privilegiada con el grupo Mate a través de su brazo de control comunicacional y social, que era el Centro de Estudios Públicos. Las cosas que pasaban en Chile se decidían a puerta cerrada entre los empresarios y el gobierno en el CEP, anfitrión Eleodoro Mate. La reforma al financiamiento de la política, no había ley de financiamiento de la política, la ley de financiamiento de la política se hizo en el CEP, ideológicamente concebida en el Centro de Estudios Públicos, y hoy día hay una de las cosas que le pesa a Lagos, su castellano antiguo le pesa mucho, pero sobre todo el ser asociado justamente a esta época de esplendor glorioso de la relación político-empresario. Yo lo que sí quiero hacer y relacionarlo un poco, vea lo que tú hablaste en tu editorial, es que el grupo Mate, la verdad, uno nunca va a saber si sabían o no sabían, ellos insisten que no, pero y un cambio radical, o sea, a diferencia de otros grupos económicos que han estado salpicados por escándalos en que se hacen un poco los lesos y hacen lo mínimo. Acá hubo un costo fuerte, echaron mucha gente, el señor Mate le costó su alma tener que abandonar el directorio, cambiaron completamente el directorio, pagaron las multas, han hecho un mea culpa tremendo. La gente puede ser cínica, yo creo que es honesto. Yo he hablado con personas en los últimos meses, ellos han hecho un esfuerzo para decir, ¿sabes que esto es de verdad? Nos dimos cuenta que Entonces también dentro del ambiente no hay ningún grupo económico salpicado en los escándalos de últimos años. De la tercera gerente corporativo al grupo Mate. A Guillermo Terner, exacto. Y tener que renunciar, como dice Mirko, lo echaron de la SOFOFA, tener que renunciar al CEP, salir del directorio que era suyo, es fuerte. Yo creo que tampoco hay que minimizar que hay cierto que no vamos a ver el tiempo y dirá cuán verdadero es el cambio, pero yo creo que ellos han tratado de hacer un esfuerzo a la sociedad, sí, a la comunidad, decir, ¿sabes qué? Entendemos que Pero Iván, no te estoy... me iba a meter después apenas terminara. Se me iba a salir una palabra que no debería haber dicho. Pero pucha. No, pero yo quiero esperar para completar ese cuadro. ¿Qué va a pasar con el acuerdo al que lleguen para la compensación de las personas? De la mayoría de los chilenos, la verdad. Ya se llegó al acuerdo de la plata, es cómo distribuirlo. Exacto, es cómo distribuirlo y de qué manera lo van a hacer. Y yo creo que eso es parte importante para que miremos ahora. Yo no sé si uno va a mirar de la misma manera, perdona Mirko, a la papelera de ahora en adelante, por mucho que incluso devuelvan plata a cada uno de los chilenos por lo que pasó. No, bueno, y este episodio complica eso, porque desde el punto de vista de la reputación corporativa vuelve a bajarlo al lodazal. Van a tener que hacer un doble esfuerzo por... No, pero además vamos a la gente que ocupó pañales porque tuvo guagua, y esto es masivo, porque se ocupan pañales, hoy día todo el mundo, bueno, prácticamente voy a decir, todos los chilenos ocupan pañales desechables, no sé si ya están marcas, pero entre el 2002 y el 2009, y ahí cae encima, bueno, a mí me sacaron plata del bolsillo otra vez. Los quiero llevar, y quiero relacionar las cosas. ¿Cuánto del ambiente que hay hoy día, cuánto de todo esto que conocemos en los titulares, cuánto de lo que está pasando al interior de los mismos gremios, tiene explicación en el piedrazo que le llega a Andrónico Luksic? Y ojo, no estoy justificando porque por lo menos yo no creo en la violencia de ese tipo, digamos. Pero le llegó un piedrazo ayer a Andrónico Luksic saliendo de los tribunales, una cuestión nada que ver, porque estaba ahí a propósito de la querella que presentó en contra del diputado Gaspar Rivas. Pero ¿cuánto de esta mala imagen que hay, de esta bronca que hay contra los grandes empresarios en Chile, tiene que ver con ese piedrazo? Bueno,
Iván Weissman. Ayer tuve una discusión, como las que a veces tenemos con Mirko en persona por WhatsApp. Pero muy bien, pueden replicarla casi sin problema. Matizábamos. O sea, yo tengo un alma quizá un poco más republicana. Yo creo que es repudiable, que es inaceptable, y no del punto de vista moral, tampoco porque entiendo el contexto. Pero como yo le decía a Mirko, y se lo he dicho a otras personas con las que ayer discutí, le digo, el contexto explica, no, sin contexto uno no explica nada, pero con demasiado contexto perdona todo. Para mí esto es imperdonable. Yo estuve mucho tiempo fuera de Chile, volví a Chile, que era este país, con todo lo bueno, malo, irregular que existe. Me parece que caer y darle un contexto social político, que lo tiene, es obvio, pero al mismo tiempo y con eso justificarlo, me parece que caemos a un nivel de sociedad que no es la sociedad que a mí me gusta. Porque no, pero es que cuando uno explica... Yo creo que es distinto. Verbalmente es distinto, pero cuando uno lo explica bien, es cuando uno explica, no, el tema no, porque la pobreza genera criminales. Entonces todos los pobres serían ladrones. Y la verdad que la estadística dice que la gran mayoría no lo son. No, lo que pasa entonces, es que pero no, para terminar, entonces me parece impresentable. Creo que caemos a un nivel, y si lo minimizamos como sociedad y como medios, porque tenemos influencia, menos quizás de la que la gente cree, pero tenemos cierta influencia, creo que no damos un espacio para que cierta gente diga, bueno, ¿sabes qué? Está tan revuelto, está tan malo que esto es explicable hasta justificable. En mi opinión, es completamente repudiable. Mirko Macari. Claro, lo que pasa es que a Iván no incorpora esa distinción que nos ayudó a hacer la vida más fácil, que hizo Kant hace más de 200 años. Lo estudié también. Entonces dijo, la discusión en el ámbito del deber ser, de lo moral, vamos a estar de acuerdo. O sea, ¿cómo debería ser esto? Esto no debe ser así, de acuerdo, pero está en el plano de lo que es, y entonces hay que entrar a conversar sobre lo que es y por qué es. Y yo creo que sí, ¿quién puede aceptar la violencia, cualquiera de sus formas? Pero hay violencia, hay un titular hoy día del Mostrador, ¿no?, que te habla de una demanda contra los bancos que administran el CAE por ley de consumidores, porque hay cláusulas que son abusivas. Entonces, cuando tú eres dueño de uno de los bancos más importantes de la plaza, que es parte del sistema que administra este CAE, ¿no?, y cuando le prestan 10 millones de pesos a un alumno para estudiar, ¿no?, y termina debiendo 20, y si se llega a atrasar tiene que pagar 30, eso es violencia. Cuando tú participas minoritariamente en un grupo que va a construir una represa, en un sector sensible como el Cajón del Maipo, que tiene una cultura, que tiene una vida, donde la mayoría, yo voy de chico al Cajón del Maipo, me gusta mucho, y no hay nadie en el Cajón del Maipo que no se oponga a la represa, y van y se la hacen igual. Entonces eso es violencia. Entonces, estamos sometidos a violencias cotidianas de contexto. Yo creo que Andrónico Luxi está mal asesorado, porque le han dicho, usted tiene un problema comunicacional. Entonces, el problema es de fondo. O sea, cuando Andrónico Luxi dice que el país está cayendo a pedazos, ¿no?, lo que hace es hablar con una nostalgia de ese mundo. Los pedazos se lo añadieron, donde el país está cayendo, entonces, no sé. Entonces, habla con una añoranza nostálgica de ese mundo en que los empresarios eran los héroes nacionales y nos contaban cómo habían hecho su fortuna. Y entonces nos hemos visto enfrente de la realidad en los últimos años de que el cuento no era como nos lo contaban. Es decir, la responsabilidad del peñascazo Andrónico Luxi en lo penal es del tipo que le tira el peñascaso, irrepudiable, moralmente contrario sin duda, pero expliquemos el contexto, la ausencia de liderazgo político de un Estado que arbitre entre el interés empresarial y el bien común, y esas son las consecuencias de lo que estamos viendo hoy día. Yo no puedo no compartir el análisis sociológico que le da Mirko, pero tampoco creo que eso tiene nada que ver para justificar, porque el argumento siempre de las revoluciones, tú citaste a Kant, tú puedes leer, me imagino leíste Marx, Engels, la revolución francesa, decían abiertamente esto, que había una violencia contra el trabajador porque le pagan poco, a una violencia porque no le dan vacaciones y que eso genera y que eso entonces la violencia es justificable. Es el mismo argumento, para mí no, tampoco justifico el ambiente social en que vivimos, la desigualdad, pero creo todavía, y a lo mejor inocentemente, pero yo creo en el sistema republicano, creo que hay otras vías, y digo que empezar a decir que, mira, está tan mal Chile que esto es entendible, yo no justifico, entendible, caemos en un nivel de que ya todo se puede ser, y la verdad que después terminan en cosas que a lo mejor no queremos, y creo que como medio tenemos que ser más responsables. Pero obviamente que hay un enojo, es obvio. Iván, pero es que para darle vuelta al argumento, yo entiendo lo que dices, pero cuando uno mira lo que pasó con Andrónico Luxi y tú le das el contexto tiene que ver con algo que está pasando.
si tú no le pones coto, va a haber más piedrazos. A eso me refiero. Por eso es interesante mirar el contexto y no simplemente decir, mira, esto es inaceptable, punto. No, pero obvio, si yo no tampoco No, me no, después escúchame, me voy a la pero casa. escúchame, La no, yo inflamación sé. moral no sirve de nada. La rabia acumulada hoy día en Chile, que puede expresarse a través de un piedrazo como este y que podría expresarse en otros piedrazos, a eso voy, es que si no reaccionamos para que la justicia opere de la misma manera, para que los medios de comunicación entendamos de la misma manera las cosas, bueno, esta rabia va a ir en aumento. ¿Y en qué va a terminar? Para mí es una pregunta. Si yo veo algo en la sociedad chilena hoy día es que está enrabiada. Y Yo creo esa que está rabia es rabia, compleja. pero también genera una rabia para el otro lado. O sea, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué programa tenía también lo discutimos ayer? De si una turba de, no sé, de la versión moderna de Patria y Libertad le hubiesen ido a echar un pedazo a Boric, porque él está a favor del aborto. Y un grupo, no sé, un batallón de la UDI, un poco salieron de una reunión con Jacqueline Van Rieselbergh enardecidos por la ley del aborto y van saliendo de la Universidad de los Andes para hacer el estereotipo y van al Congreso y le tiran una piedra a Boric porque él favorece el aborto. También estaríamos al otro lado diciendo a qué nivel hemos llegado y eso es poco justificable. Pero ¿por qué pasa eso? Pero es que la rabia está en un lado. En los dos casos expliquemos lo que está pasando. No, pero si obviamente que tenemos, obviamente que no nos podemos quedar en el repudio, pero tampoco podemos explicar si sabéis que es entendible en el Chile actual y relativícémoslo. No, es como pero yo te lo decía ayer, o sea, como los llamados del Papa a la Paz, ¿quién puede estar en contra? Se trata de la pega del periodista es explicar, en la medida en que tú explicas con más variables de complejidad, le entrega a la audiencia la capacidad de formar conciencia, de tener un criterio para comprender el proceso histórico en el que estamos viviendo, porque, mira, es notable. Lo que pasa ayer es que Andrónico Luxi va a tribunales a tratar de recuperar su honra, va vilipendiado por un diputado. ¿Cómo llega un diputado, pasado 10 pueblos, como Gaspar Rivas a ser diputado? Esa es una pregunta. Falla, decadencia del sistema político. ¿Cuándo empezó? ¿De quién es responsabilidad? ¿Por qué? ¿Cuál fue el episodio a partir del cual Gaspar Rivas se da la licencia de tratar de gran hijo de puta a Andrónico Luxi en el hemiciclo? Fue la inundación de Avenida Andrés Bello, ¿se acuerda usted? En mayo. Que no tenía nada que ver. Y Andrónico Luxi no tenía nada que ver. Y yo me acuerdo que estaba viendo en Canal 13 la imagen en la mañana de un señor al que se le estaba inundando su local en 2 Caracoles, y decía, por favor, el señor Luxi, basta. Y lo decía en Canal 13, que es el canal de Luxi. Entonces, Luxi no comprende que hay una dimensión de él que es la persona, y hay otra que es un símbolo, y es un símbolo de algo. Para bien o para mal, él ya se transformó en un símbolo. Más que los mates, más que Sayé, más que cualquier otro. Porque estuvo vinculado a un caso que afectó al hijo y a la nuera de la presidenta. Él lo recibió, le gusta tratar con el poder en el tú a tú, la calidad de las personas es distinta de su lugar en el mundo, porque su cercanía al poder, en este caso a la presidenta, y él lo recibió. Bueno, está pagando el costo de eso. Él se transformó justa o injustamente en un símbolo de algo y él no lo ha comprendido. Yo quiero contar, no sé si se cerrar. Yo como me gusta, como en general veo el vaso mitad lleno, yo encuentro que es una señal de que las cosas han cambiado para mejor, porque hace 5, no sé, yo volví a Chile hace 5 años, pero me imagino que hace 5 o 10 años la posibilidad de que un señor Luxi haya ido y haya pensado que es necesario que él vaya personalmente a querellarse contra un miembro del Congreso para algo, eso hace que la cosa se ha igualado. Para mí, yo me acuerdo ver en el caso del Penta, Jovino Novoa, desmayarse en vivo, no con un fiscal apurándole, un tipo que en su momento fue el tipo más poderoso de Chile y ahora fue juzgado. No, uno puede decir tendría que haber ido preso, no, bueno, eso es para los tribunales. Yo creo que esas cosas han cambiado Chile para mejor, y una señal. Yo antes del piedrazo me acuerdo que llegué a la oficina y viéndolo hoy hablar y teniendo que leer el clinic y explicarse, hace 5 años mandaba un par de abogados y eso se arreglaba. O sea, no hubiera tenido que ir y hablar. Yo creo que eso nadie que hubiera dicho mucho en el hemiciclo que Andrónico Luxi era un gran hijo de puta para empezar también. a conversar. Entonces yo lo veo eso como una señal de que Chile está cambiando para mejor y que no está tan mal como algunos creen. Eso estoy y no merece para tirar piedras. Estoy completamente de acuerdo. No, yo no estoy tan de acuerdo. Pero en fin, todos vemos el vaso de manera distinta. A lo mejor es porque estoy saliendo de un virus y uno mira el vaso más vacío. Iván Weissman, Mirko Macari, muchas gracias por la conversación. Pues se acabó ya. Pero miren, 9:31, así pasó. Seguir hablando. No, pues, mira, quería contar la historia del taxista. Esa es la mejor historia del día. ¿En serio? No, Pucha, queda para mañana. ¿Vienes mañana, Iván? Puede ser.
Vamos a mandar a Federico. Lo vamos a anotar, ¿eh? No, tú no venís. No, sí, yo vengo mañana. Vengo ¿Sí? yo y Federico mañana. 9:31, nos volvemos a encontrar, que les vaya bien. Chao, vean. Ahí estaba el mostrador en la clave. Estábamos recordando comentarios que tienen que ver con algo que se instaló el 2016 y es una crítica mucho más fuerte al empresariado. La pregunta que nos hacemos es, ¿esto se proyecta también para el 2017? El mostrador en la clave es una presentación de la Universidad Autónoma, donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.uautonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile más universidad acreditada. Actualidad con ojo crítico. Información con distintos puntos de vista. A la Autónoma se postula. Presentó El Mostrador en la Clave. Continúa escuchando Combinación Clave por la 92.9. Seguimos revisando lo mejor de el Combinación Clave de las últimas semanas. Esto es, estamos viviendo verano además en Combinación Clave. Así es que vamos a recordar ahora una conversación con Mario Weissblut. Recordemos que Mario Weissblut fundó Educación 2020. Hoy día está más alejado por razones de salud. Sigue elaborando columnas. Es muy reacciona en Facebook de manera muy dura. Lo hizo además hablando de la situación del Sename y poniendo su punto de vista en una columna que fue muy viralizada porque era muy dura y se hacía muchas preguntas respecto al rol del Estado de Chile. Esta es la conversación con Mario Weissblut. Negligencia inexcusable, así se llama la columna de Mario Weissblut, que apunta directamente a lo que pasa con el Sename. De hecho, parte con una cita de Pilatos a propósito de lavarse las manos, de lo que sucede al interior del Servicio Nacional de Menores. Estamos en el estudio con Mario Weissblut, fundador y coordinador nacional de Educación 2020. Mario, ¿cómo está? Hola, Bienvenido. Bea, qué gusto estar acá. Muy bien. ¿Qué lo motivó a hacer esta columna que tiene que ver con lo que pasa en el Sename? Mira, a ver, no es la primera columna que escribo. No. Esto es el choqueo, el horror. Pero mire, yo quisiera partir de un poco más atrás porque lo que está pasando no está pasando únicamente en el Sename. Yo creo que el país tiene el alma enferma con este tema del descuido y el maltrato a sus niños, el desprecio a sus niños. Y vamos comenzando por los datos más de fondo de la sociedad. Según estadísticas bien rigurosas de UNICEF, 25% de los niños sufre maltrato grave en su hogar, físico o sexual. 25%, vea, te estoy hablando de 1 millón de niños. Sí, uno de cada 4. Uno de cada 4. Según el último reporte de derechos humanos de la Universidad de Diego Portales, 1 de cada 5 niños tiene una patología psiquiátrica severa. Es decir, estamos maltratando a los niños en sus casas, lo cual se traduce después en patologías psiquiátricas. Esto a la sociedad chilena parece no importarle. No solamente no le importa, sino que lo hace en su casa. ¿Me explico? De ahí, entonces, es que esto pasa a la situación ya de los niños vulnerados que son detectados por el sistema y pasan a sus casas. Y ahí hemos tenido el horror que hemos todos presenciado. Tú misma has entrevistado en esta misma radio al diputado Zafirio. Yo confieso que cuando la vez que yo realmente me logré choquear, ya no intelectualmente, sino que emocionalmente, fue en esta entrevista que tú hiciste. Yo la vi y quedé, te juro, que con el corazón desgarrado. Y de ahí que me he estado metiendo. Me encuentro con que la UNICEF ha estado condenando a Chile 20 años. Y a Chile le ha importado nada, ¿no? O sea, esto no es de ahora, viene de años y años y años. Te metes a ver y encuentras reportajes de CIPER o reportajes del Mostrador de hace años, con historias verdaderamente de horror. ¿Y sabes lo que me tiene más choqueado? Que yo voy a una reunión social o a un cóctel y le comento a cualquiera, oye, mira lo que está pasando, mira las cifras, los datos. Y me dicen, sí, qué terrible, ¿no? ¿Qué hay que hacer este fin de semana? O sea, como que muy, muy feo para tocarlo, ¿me entiendes? Mario, esto es lo mismo, perdóname, termino el razonamiento, en otra escala, por supuesto, que cuando en Alemania de pronto se rumoreaba que había campos de concentración y la gente como que seguía funcionando. Es lo mismo que me pasó a mí cuando llegué a Chile, que yo comentaba después del exilio en reuniones de empresarios de que habían habido torturas y muertos durante el gobierno militar,
y me hacían bromitas de que qué lástima que no los mataron a todos, ¿me explicó? Es decir, esto es lo que Hannah Arendt llama la banalidad del mal, ¿no? Y entonces el problema que tenemos es muy grave. Ahora, entrando ya a terreno, hay muchas cosas que se están dejando de hacer en Sename, en el sistema de protección de la infancia, y con todo respeto, el gobierno nos está metiendo el dedo en la boca. Pero Mario, sus anuncios. Quiero ir por parte, digamos. Lo primero que me parece que es interesante es hablar globalmente de lo que pasa con los niños en Chile. Ajá. Y ahí se agregan los del Sename, que si a los niños en general les pasa algo, y a los niños que uno puede decir que están, entre comillas, protegidos en su propia familia, que podemos pensar de los que están desprotegidos de su familia. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y esto es una lectura personal, porque acá podríamos meternos en una conversación súper larga, pero una lectura personal. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y que, ojo, no es una discusión solamente en Chile. Hay varios países que tienen una discusión de por qué no protegemos a nuestros niños, por qué nos cuesta tanto, y que hacen la reflexión y que sienten que les pasa lo mismo. Mire, yo creo que somos un país, o sea, por cierto, esto pasa con distintos grados en toda América Latina, o sea, no somos los... Pero esta es la capital, Esta es la capital. Yo creo que somos un país que tiene una tradición, una historia y una cultura de violencia y autoritarismo muy fuerte, que se expresa hacia los demás, que se expresa hacia las clases más bajas y que se expresa en el autoritarismo respecto a los niños. Mira, hay muchas críticas que uno le puede hacer a la sociedad norteamericana, por ejemplo. Pero tú vas en Estados Unidos a un restaurante con niños y el mozo escucha atentamente al niño. Aquí te preguntan a ti qué va a comer el niño, ¿me entiendes? El niño es un personaje que no tiene derecho a ser escuchado siquiera, ¿me entiendes? O sea, hay un autoritarismo general respecto a los niños. Ahora, el caso ya del Sename es que los más pobres terminan en el Sename o en el sistema de protección de la infancia. Los más ricos terminan en una clínica psiquiátrica, ¿no? Terminan, ¿no es cierto?, con tratamientos con médicos, psiquiatras y psicólogos que cuestan 3, 4 millones de pesos al mes, ¿no? Pero los otros chiquitos terminan en una situación que, mira, es indigna de Chile. Hay especialistas en infancia internacionales que han venido a Chile, yo he conversado con ellos, me dicen, mira Mario, nunca imaginé que en un país del ingreso per cápita de Chile me iba a encontrar con esto. Niños durmiendo en sábanas llenas de orines, siendo abusados por sus propios compañeros de mayor edad, golpeados. O sea, es un infierno en la tierra el chico hoy día que entra al Sename. Ya no estoy hablando de los muertos, ya, porque por cada uno de los 1.000 y tantos muertos, esto es como en las guerras, cuando hay 1.000 muertos hay 10.000 heridos, ¿cierto? O sea, por cada niño muerto, ¿cuántos decenas o centenas de niños hay que no tienen la menor esperanza de ser recuperados por la sociedad? Ni la menor esperanza. Entonces, después nos andamos quejando que tenemos portonazo, de que tenemos violencia, de que tenemos un porcentaje significativo de niños que no entienden lo que leen en el colegio, ¿no? Esto es sin duda, vea, sin duda, el desafío principal de Chile. No vamos a llegar nunca a ser desarrollados si no paramos esto, no solo en el sistema de protección de la infancia, sino que con masivas campañas de comunicación, de intervención en las familias. El ideal es detectar a los niños abusados lo antes posible, detectarlo rápidamente y poner psiquiatras, psicólogos y asistencia social a trabajar con la familia. El ideal es que no tenga que haber hogares de Sename, sino que podamos detectar como sociedad y tratar en programas ambulatorios a estos chicos para que sean mejor tratados en su casa. Y si no podemos en su casa, que se vayan a una familia adoptiva, ¿no? O a un programa en que tengan un apoderado, ¿no? En fin, hay muchas maneras. Pero lo que no hay es la toma de conciencia. Yo a veces te juro, Bea, que me desespero. Bueno, Mario, yo quería apuntar justo a ese tema, porque, y aquí yo me meto a mí misma como medio de comunicación, lo he dicho varias veces. Nosotros como medio de comunicación también hemos hecho nuestra parte en que esto no sea un debate permanente.
muchas de las cosas que estamos conociendo hoy día, quizás no la cifra específica o exacta de los niños fallecidos, pero muchas de estas cosas ya se dijeron y con harta crudeza en el informe Geldres del año 2013. Pero claro. Informe Geldres, que es, insisto, es el apellido de la jueza que lideraba, era un convenio entre UNICEF y el Poder Judicial para hacer una serie de encuestas en distintos centros y que la idea era mostrar una realidad al interior del Sename. El informe es terrible. Demoledor. Es demoledor. El informe Geldres fue un debate, y fue un debate que finalmente se terminó concentrando en otras cosas, como si iban a dar la identidad a los niños que declaraban ser abusados sexualmente o no, que porque la UNICEF no entregó la cifra tenía que darla, en que si se aceptaba o no se aceptaba, si se va a conocer o no, y nos quedamos en una forma más que en el fondo. Entonces, y a eso llamaba la atención el diputado Zafirio diciendo, perdón, nosotros esto ya lo vimos, ¿cuántas veces lo debatimos? Y hay comisiones investigadoras, exactamente. la Contraloría, la Entonces, Fiscalía. ¿tenemos ese riesgo de que nuevamente, de aquí a un mes, de nuevo no hablemos? Pero sí, exactamente. Eso es lo que me da terror. Estas cosas pasan. Hubo la Lisette, una muerte, ¿no? Después hubo un escándalo que se armó felizmente con el diputado Zafirio y se armó todo esto. Después vino la acusación constitucional en que la ministra Blanco derramaba lágrimas de cocodrilo. Y que decía, no, si no es mi culpa, si esto ha venido pasando por tanto tiempo. Bueno, fíjate que ha venido pasando por tanto tiempo y que había hecho nada, ¿no? No se hace nada. No se hace nada. Y el riesgo es que en 2, 3, 4 meses más, que las elecciones municipales, que la cuestión, que esto, que lo otro, el plan para resolver los problemas de infancia debe ser el epicentro del programa de gobierno de cualquier gobierno. Te iba a preguntar por eso. Hay una comisión hoy día que ve el tema de infancia en el paraguas general, no solamente lo que pasa con los niños del Sename. Y hay distintas propuestas, o sea, es un cuerpo legal que está todavía en discusión porque hay propuestas, de las que más se conocen son la Subsecretaría de la Infancia, el Defensor del Niño, en fin, pero tiene otras más que está elaborando Estela Ortiz y que apunta a todos los niños, pero al apuntar a todos los niños incluye obviamente a lo que pueden estar en el Sename. ¿Eso es un avance? No. ¿Por qué? Yo, a ver, te lo voy a poner cruda y rudamente. Ya. Esto es una gran metida de dedo en la boca. ¿En qué sentido? Mira, finalmente lo que tenemos son niños que deben ser detectados y tratados, ojalá en sus casas, para lo cual necesitas un regimiento de psiquiatras y psicólogas y asistentes sociales, que no existe. Cuando ya entran al sistema Sename, a programas ambulatorios, la cantidad y calidad del personal no existe. Cuando estás en los hogares del Sename, esos hogares son un desastre. O sea, esta cuestión no necesita leyes. Nos meten el dedo en la boca con que, mira, vamos a sacar una ley de garantías de la niñez. ¿Con qué ropa? Es decir, si siguen estando los mismos hogares y el mismo personal, este es un problema de plata y de gestión. Y no quieren poner plata porque es mucha y no quieren arreglar la gestión porque hasta ahora por lo menos, espero a ver lo que va a hacer la señora Solange Huerta, el Sename está cuoteado completamente con personajes, operadores políticos que no tienen idea de cómo resolver la gestión de esta cuestión. Ahora, para un país tan leguleyo, ¿no es tema de leyes? Pero es que, vea, a ver, ¿cómo te dijera? ¿En qué afecta a un niño que está siendo golpeado en el Sename, hoy en un hogar, la existencia de una subsecretaría de la niñez? En nada. ¿En qué afecta que se separe el Sename en 2 Senames? En que algunos hogares dependen del Ministerio de Justicia y otros dependen del Ministerio de Desarrollo Social. A ese niño no lo afecta en nada. No sé si me explico. Yo en no nada. Entiendo, pero porque si no se hay separan, recursos. sí. ¿Si se separan No qué? No, pero si se separan sería lo vital, lo esperable, ¿no? A ver, explícamelo. ¿Por qué es tan vital y tan esperable que los separen cuando ya los hogares están físicamente separados? Imagínate tú un hogar en que hay niños vulnerados y hay otro en que hay niños delincuentes, que está a 3 cuadras. Que necesitan fórmulas distintas. Pero claro, hay que dárselas. El punto es quién condenados está diseñando las fórmulas. Nadie tiene ni siquiera la menor idea de cuántos recursos per cápita se necesitan para los niños vulnerados y para los niños delincuentes, para recuperarlos para la sociedad. Eso no cuenta.
Y la Lo que presidenta pasa viene y nos dice que nos va a dar 2.600 millones de pesos. No, si entendemos que no. Por favor. Lo que pasa Y es que el incluso- próximo año... Lo que pasa es que hay cifras. El problema es que yo creo que nadie las quiere sincerar porque son tan altas y no hay disposición Bueno, de pero entregar es que esas plata. pero vea, entonces ese es el punto. Sí, no, claro. No me vengan con ley. Ley de garantías para la niñez. Vamos a tener una ley que va a decir el niño tiene derecho a no ser maltratado, el niño tiene derecho a atención de salud. Si no hay médicos, carajo. Al final, vea, por favor, este es un problema de recursos financieros para financiar recursos humanos y para tener capacidades físicas en los hogares más adecuadas, y todo esto gestionado por personas que no sean pituteros. Eso es. El resto, la parafernalia de las leyes, que la subsecretaría, que lo vamos a separar, que la ley de garantía de la infancia, todo eso sin recursos. Eso es lo que quiero decir. Ya, Es no, sí una lo entiendo. metida de dedo en la boca No, una vez más. estoy de acuerdo, y pero es para salir del gobierno diciendo, no, si nosotros resolvimos el problema porque legislamos. ¿Me entiendes? Sí. No, Estamos hablando entiendo. de que aquí se necesitan... Pero yo creo que se necesita también una institucionalidad distinta para el Sename. Yo te diría que lo que se Con necesita... las lucas que se necesitan, lo que estoy de es- acuerdo. Mira, si mañana nosotros viéramos en la prensa que la directora del Sename sacó a concurso todos los cargos de subdirectores y todos los cargos de directores regionales de acuerdo a perfiles claros, supervisados por la alta dirección pública, ya estamos. Ya estamos. Porque ese es el punto de partida para profesionalizar el Sename. Pero eso no se ha hecho. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿por qué le damos la vuelta a que vamos a sacar una ley para separarlos? ¿Para qué? ¿Para tener 2 directores pituteros? O sea, no sé si me explico. No, sí. A ver, sí, lo que pasa aquí es que... se requiere gestión y recursos, gestión y recursos. Y lo que no quieren hacer es cambiar la gestión ni dar recursos. Entonces, lo decoramos con leyes. No sé si me explico. No, sí te explicas, pero a lo que voy, como para dar una mirada, porque también a ver, no quiero que se entienda mal, pero es una mirada bien cínica estar diciendo, a ver, esto se necesita esto, no esto. A ver, si hay leyes, yo digo, es para que funcione bien, no leyes para garantizar el pituto. Yo estoy hablando de una mirada más altruista de cuando uno hace leyes, digamos. Porque si no, perdona Mario, pero es que si nos quedamos con esta mirada de que las leyes las vamos a construir solo para que haya pituteros, no sé, pues cerramos el país con llave nomás, pues, ¿cachai o no? Estoy de acuerdo, pero mira, tomemos una ley, la ley de garantías para la infancia. ¿Qué va a decir? ¿Qué dice ese proyecto de ley? Que los niños tienen derecho a esto, a lo otro, tienen derecho a un defensor del niño. Suponte que hay un defensor del niño. El defensor del niño se da cuenta que el niño fulano lo están vulnerando en el hogar tal. ¿Y qué pasó? Si es lo mismo que ha estado pasando. Entiéndeme, yo no estoy en contra de que se hagan, que se pasen leyes. Sí. El punto es que si esas leyes, vamos a ponerlo bien numérico. Tú misma lo dijiste hace un rato, la gente no se atreve a decir cuántos recursos verdaderamente se necesitan porque es caro. Esa es la verdad. Esto le hemos echado algunos números entre algunas personas, puede fluctuar entre 100 y 300 millones de dólares más al año. Con eso y con buena gestión en el Sename, yo te doy por firmado que se resuelve el 80% de los problemas, por lo menos más urgentes, de los niños. Lo que pasa es que el problema además es tan grande y por eso yo creo que tiene que ver también con leyes, y que si hay un defensor del niño, más que una figura decorativa, podría obligar a los ministerios a interactuar, porque un tema importante en el Sename, y que lo dicen los funcionarios, lo dice la misma Solange Huerta, y que cosas que yo no sabía, cuando me enteré de verdad que no lo podía creer, es que los hospitales públicos no reciben a los niños del Sename. Los Yo te dejan cuento para por qué no último. los reciben. Te cuento por qué, porque yo he ido a los hospitales públicos y he preguntado. ¿Ya? ¿Por qué no tienen psiquiatras? No, pero hay varias explicaciones, perdón, por los que han llegado a la justicia. ¿Por qué no tienen los profesionales? Porque son niños disruptivos que les provocan mucho problema. Quiero decir, Espera, solo para terminar. Entonces, hay recursos judiciales del mismo Estado contra el mismo Estado, lo que es que uno dice, no puedo creer que se ha tan tirado las mechas. El mismo Sename ha tenido que ir a la justicia para obligar al hospital, creo que fue el San Juan de Dios, a que le abriera la puerta a los niños del Sename. Lo mismo pasa en educación, porque no hay planes para que los niños se reinserten, entonces ningún colegio municipal los quiere recibir. Entonces,
además el mismo Estado se hace trampas con él mismo, con los Pero niños del Servicio Nacional. Solo yo lo que no he logrado transmitirte, yo creo que la gente que está en ese hospital no son malignos, no son malos, no son así diabólicos. Lo que yo quiero transmitir es que si no triplicamos la dotación de psiquiatras infantiles y psicólogos en los hospitales, no sacamos nada con una ley. No sacamos nada con una ley. Porque esos niños, mira, un niño vulnerado, un niño delincuente, un niño con conductas ya francamente peligrosas, es un niño que necesita un tratamiento intensivo. Es un niño que necesita conversar con el psiquiatra 3 veces a la semana, no una vez cada 4 meses. Necesita medicación vigilada semanalmente. ¿Qué le pasaría a un niño cercano a tu familia? Piénsalo. Si entrara mañana en un problema psiquiátrico mayor, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto costaría? ¿Cuántas horas de psiquiatra? ¿Cuántas horas de psicólogo? ¿Cuánto medicamento? ¿Por cuánto tiempo? Eso, multipliquémoslo por los 200.000 niños. Estoy de acuerdo, Mario. El problema es que aquí hay un problema de estructura. Es un problema estructural. Y para eso se necesita también cambios legales, o si no la estructura no cambia. Porque ¿cuántos psiquiatras infantiles hay a disposición? ¿Cuántos psiquiatras están obligados a participar del Sename? Vea, lo que no hay es la plata y no la quieren dar. Porque han privilegiado la educación superior. Tan grotesco como eso. Vea, se anunció un aumento maravilloso para el próximo año en el presupuesto del Sename de 16.000 millones de pesos. Y se le da a la gratuidad en educación superior 740.000 millones de pesos. Hubiera costado con que disminuyéramos en un 10% la gratuidad para el próximo año y podríamos haber cuadruplicado el aumento de recursos para el Sename. No se le ha querido dar, digamos, las cosas como son. No se ha querido evidenciar las cifras de cuánta plata se necesita, no se ha querido evidenciar las cifras de cuántos profesionales se necesitan y no se ha querido mejorar la gestión de lo que ya hay. Es tan burdamente simple. Ahora, entiéndeme, yo no me opongo a que haya una ley de garantías de derechos para la niñez. No me opongo a que haya un defensor de los niños. A lo que me opongo es a que nos digan de que están muy preocupados porque van a pasar esas leyes y que después no aparezcan los recursos y la mejora gestión, porque ahí sí que eso es una metida de dedo en la boca. Sí, lo que pasa es que, ahora, poniendo el ejemplo de dónde se pueden sacar las platas, yo preferiría sacarlas de otro lado. Bueno, sácalas de donde quiera. Porque hay tanta lo que pasa es que cuando se hace un ejemplo, es decir, ¿por qué no sacamos de gratuidad, por ejemplo? Sácala de las Fuerzas Armadas, donde quiera. Es que quiero poner el ejemplo porque políticamente lo he escuchado mucho y uno dice, bueno, pero es que en todos lados hay carencia. Yo entiendo que lo del Sename es más urgente, pero es cosa de ver la plata que está en el CAE, por ejemplo, que son miles de millones que se van directo a los bolsillos de la banca. Entonces, hay tantas otras platas que no se transparentan donde podría salir la plata del Sename. Está bien, pero lo que falta antes que eso es una decisión política. Sí. Si la presidenta llamara al ministro de Hacienda, le dijera, mire, para el próximo año, en vez de 16.000 millones de pesos, yo quiero 60.000 millones de pesos. Pero Mario, sáquelos de alguna parte. Filo. ¿Ya? Mario, se haría. Espérame, ¿y cuánto influye en toda esta discusión? Una cosa que a mí me pareció, lo he planteado varias veces porque me chocó mucho. Sucedió lo de Lisette, que murió y que todos quedamos muy impactados. Y fue una de las 1.300 que se iban a evidenciar. La cantidad de muertos y que además aparecían como egresados, ni siquiera como fallecidos. Está el caso de Lisette. 2 semanas después, un chico de 12 años estaba participando con una banda de delincuentes adultos y toma en sus propias manos la conducción de un camión que se estaban robando, ¿te acuerdas? En una feria de Puente Alto, y termina atropellando a un caballero que se muere y todo lo demás. Y recuerdo haber visto, pero con espanto, en las redes sociales que querían crucificar a ese cabro chico de 12 años. Ese cabro chico tiene problemas psiquiátricos. Por supuesto. Estamos totalmente de acuerdo. Pero públicamente, y uno mira la reacción que hay ciudadana de niños que son delincuentes, como tratándolos como, hay que tratarlos como adultos. ¿Cuánto de eso influye realmente para una mirada mucho más mezquina de lo que pasa en el Sename? Porque están los casos de Lisette, que todo el mundo rasga vestidura y se siente, pero con el otro chico que es igual de vulnerable que lo era Lisette, pero entra al mundo de la delincuencia, queremos la peor pena, las penas del infierno, que lo encierran con llave. Entonces, ¿cuánto influye de esa figura en el Sename como para ir mezquinando las platas? Mira, si este es un país de castas, entonces, sí, es totalmente. La casta de los descastados
que se convirtieron en delincuentes a los 8, 9, 10 años. Drogadictos, además. ¿Cómo un cabro llegó a ser delincuente y drogadicto a los 8, 9 o 10 años de edad? Por Dios. La vulnerabilidad misma, pienso O sea, exactamente lo mismo. es que estamos como en Vietnam, ¿me entiendes? O sea, aquí hay dos países. Un país que transita por Providencia, Vitacura, Starbucks, ¿no es cierto? Y otro país que es Vietnam. Bueno, y los que toman están las en el decisiones están subterráneo. justamente en el Starbucks. Y están en el subterráneo estos niños. Sí, claro, son invisibles. Esta cuestión, vuelvo a insistirlo, vea. Yo estoy realmente mal con esta cuestión. O sea, yo había prometido a mí mismo, por razones de salud, salirme del tema de la educación, pero esta cuestión me tiene verdaderamente trastornado. O sea, pero lo que me tiene más trastornado es la insensibilidad societaria sobre esta cuestión. No, si eso es como la casta de los descastados, cabros de mierda, esos delincuentes, ¿cómo? Yo invito a la audiencia a que se pregunten, ¿dónde puedo mirar una cámara? Por favor, pregúntense. ¿Cómo un niño de 6, 7, 8 años termina drogadicto y delincuente? ¿Qué pasó en su trayectoria de vida con ese niño para terminar drogadicto y delincuente? ¿Dónde estaba su hogar? ¿Fue maltratado cuando chico? ¿Fue golpeado y abusado cuando chico? Pero Mario, si uno mira, o sea, solo para ver esto que tú dices, que marcas también estos dos Chiles distintos. Cuando aparecen estos chiquillos que que empiezan por el camino de la delincuencia, o los que empiezan a tirar piedras en ciertas, ¿te acuerdas? En las autopistas. Sí. Algo que yo leía en las redes, pero permanentemente era, bueno, ¿y dónde están los padres de esos niños? No Bueno, están. yo decía, justamente no están, porque si no estarían tirando piedras en la carretera. Entonces, hay un divorcio Así de lo que es. pasa en un lado que pasa en otro. Ahora, los que toman las decisiones están en un lado de ese Chile. Así es. Y ahí hay un problema porque no hay puentes, parece, con el Mira, otro lado. lo que está pasando, digámoslo, mira, yo lo puse en una cuestión, negligencia inexcusable. No solo del Estado chileno, sino que de la sociedad de élite chilena que considera que aquí hay una casta de descastados. Yo iba a ponerle negligencia criminal al título de la columna, pero algunos abogados me dijeron, no, Mario, cuídate porque a lo mejor te podría llegar una demanda por, ¿no? Entonces ya, ok, le puse inexcusable, pero abajo le puse la palabra criminal en la columna. Esto es inmoral, es criminal, es inexcusable. ¿Cómo mierda tenemos que decirlo? Vea, por Dios, para que de una vez por todas el anterior gobierno, este gobierno y el que venga, diga, mira, si no resolvemos este problema, el futuro de Chile está amenazado en sus problemas de políticas públicas, pero además es una inmoralidad no resolverlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para convencer a la élite de que ya, Juan, paren de gozar, Juan, con una cuestión tan horrible como la que está sucediendo? Ahora, medidas de corto plazo, yo te digo, en 2-3 años, con recursos y con mejor gestión y con más inyección de profesionales mejor remunerados, tú puedes por lo menos paliar los problemas más urgentes. Sí. Con ley o sin ley, ¿eh? Con ley o sin ley, te lo vuelvo a insistir. Con recursos y mejor gestión. Pero Mario, tengo que el cerrar problema entrevista. cultural nos va a tomar 20 años. Sí, pienso, yo Si es que empiezas... Yo hablo de 10. Bueno, Preferiría está bien, que fuera 10, menos. ponle pero, 10, ponle 15, pero es que estamos hablando estamos de sí, campañas un tiempo largo. machaconas, insistentes en la televisión, en la radio. Y estamos hablando que apenas se detecte un niño con el menor síntoma de que algo está pasando en su casa, haya al tiro alguien que lo detecte y que vaya a ver a su casa qué es lo que está pasando. Mario, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy día Gracias para a ti la por darme la discusión. oportunidad. Ahí estaba Mario Weisblut, nos acompañó en octubre del 2016 aquí en Combinación Clave y quisimos recordar esa conversación. Hacemos una pausa y volvemos. Sigues en Combinación Clave, seguimos revisando parte de lo mejor de las últimas semanas o últimos meses del programa. El miércoles 28 de septiembre revisamos con el Archivo Nacional, conversando con historiadores, temas que tienen que ver con la escuela en Chile. Esto tenía que ver con una carta que envió una niña a la presidenta de la República diciendo que por qué no podía matricularse en el Instituto Nacional.
por qué había segregación por sexo en colegios que son solo para niños o solo para niñas, instalando una discusión en Chile respecto a la educación. ¿Es mejor estar separados hombres y mujeres? ¿Es mejor estar juntos? ¿Una educación mixta? Hablamos de eso, de la escolaridad, de cuando la mujer se integró derechamente a los colegios, cuando empezaron a haber colegios mixtos en Chile. Es la conversación a esta hora en Combinación Clave. Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. Quisimos focalizar en este tema porque se abrió el debate. Todo lo provocó una carta de una niña de 11 años que envió a la presidenta Bachelet, ustedes se acuerdan, lo hemos tocado en el programa, pidiendo ingresar al Instituto Nacional, diciendo que si es educación pública, porque ella no podía entrar a un colegio considerado de élite, bueno, en fin. Hemos querido hablar entonces sobre la educación para las niñas y maestras, y esto haciendo historia en nuestro país. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Siempre las mujeres hemos estado al rezago a propósito de la educación o el destino de la educación o el tipo de educación respecto a hombres y mujeres. Nos vamos a centrar entre 1860 y 1930. Para eso estamos con María Loreto Egaña. Ella es profesora de Historia y Geografía de la Universidad Católica de Chile. Es magíster en educación de una universidad alemana que no voy a pronunciar porque seguramente me saldrá pésimo. Y ella es doctora en educación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. María Loreto, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un gusto. María Loreto, ¿qué le pasó a usted, que es investigadora de esta área, cuando conoció de esta carta de una niña que le pedía a la presidenta poder igualar en condiciones a los hombres y entrar al Instituto Nacional? Mira, sentimientos encontrados. Por un lado, celebrar esto, que emerjan voces de ciudadanos. Me parece muy potente, muy interesante. Y esta chica se planteó ante una situación que a ella le llamaba la atención y lo hace público. Ahora, lo que me pasa es que es un poco lo que veían, estuve viendo algo del panel anterior, ¿qué nos está pasando en política? Con un hecho así, puntual, que amerita que conversemos, exactamente, porque es un tema que hace un buen tiempo no lo hemos vuelto a tocar. El tema del género en educación y el sistema educativo, inmediatamente salen como soluciones, respuestas, un proyecto de ley que obligue a que todo sea mixto. Es un poco como minimizar el problema o la situación. No voy a decir problema, situación. Que es una situación que yo celebro mucho, porque vuelve a poner un tema que no está resuelto, pero no por el lado que aparentemente creen que va a la solución. Las mujeres no estamos excluidas de una educación de calidad. No. Y fíjate que los últimos resultados del CIMSE en el área lenguaje y comunicación muestran que somos bastante mejores. Eso lo sabíamos siempre. Somos diferentes con los hombres. Los hombres aparecen mejores en las habilidades más matemáticas. No digo que sea per se eso. Hay un tema de socialización, pero hay un tema de diferencia también. Entonces, atribuir este hecho puntual, que si los hombres se educan solos, hay otros valores que ahí también hay que rescatar en esta situación. No es solo un tema de aprendizaje de conocimientos, de lo cognitivo, es un tema de aprender a convivir con otros. Para eso nos socializamos en el sistema educativo, es la herramienta que tienen las sociedades modernas. Y aprender a convivir, hombres y mujeres, es bastante sano. Y es bastante sano durante 12 o 15 ya a esta altura, entre tan chiquititos, años de la parte de la vida en que aprendemos los comportamientos fundamentales finalmente. Y que eso de una u otra manera, desde las políticas educativas, se pueda ir modelando, me parece muy potente. Pero ahora igualar porque las niñas no pueden entrar a ciertos liceos de hombres, ¿tenemos peor calidad de la educación? No. Las diferencias están en otros lados. Es eso, que de repente se minimiza problemas que son muy interesantes y complejos. Bueno, de hecho queríamos entrar a este tema y mirar, porque esa es la gracia cuando hablamos con historiadores e investigadores que ocupan el Archivo Nacional y que buscan una
súper manera de leernos a nosotros mismos y entender por qué vivimos de una cierta manera, por qué ciertas discusiones se dan de tal o cual manera hoy, y que tiene mucho que ver con cómo nos armamos como país. Y eso quería preguntar, María Loreto, ¿qué pasa con la historia y la entrada de la mujer a la educación formal en Chile? Eso fue un logro grande, un logro inmenso. Es decir, en la colonia, mira, desde las primeras atisbos en la patria vieja, ¿no? Que se miró la educación de la mujer, no había ni una escuela, no, durante la colonia nada. Y de ahí fue un lento camino que te voy a decir, fue muy peleado, tremendamente peleado. Primero, por un lado, fue peleada la educación del pueblo, en general, y ahí hablamos pueblo, niños no existían. Claro, para algunos. No, claro, pero entiendo la lógica, sí. Sí, pues. Pero junto a eso, en una élite, que era bien élite, pues, no era para nada con nada de medio, élite total, surgen voces de políticos más liberales y tan modernizadores, yo no diría liberales, porque era bien conservador. El presidente Montt, por ejemplo, desde que era diputado, desde que planteó los primeros proyectos de ley, una de sus banderas fue la educación de las niñas al igual que los niños, por supuesto que en escuelas separadas, por lógico, pero escuelas para niñas, que no existían casi. ¿Eso en qué año estamos hablando que se desata esta discusión? Los 40. Ya. Mira, la primera ley de instrucción primaria de 1860, que norma y fija la responsabilidad del Estado, es el gran comienzo del sistema de educación pública en este país, ¿no? Se demoró... El primer proyecto de ley fue el 43 y esto salió el 60. Recurrentemente volvía a la discusión. En la década de los 50, ya siendo presidente Montt, él actuó por decreto. Entonces fundaba escuelas de niñas, pero no había ley, no, como a veces se hacen ahora algunas cosas así. Ahora, el fundar escuela de niñas tenía que ver también con el tema de materializarla, o sea, tenía que haber profesoras. A ver, profesoras habían harto poca, porque se fundó la normal de preceptores y Sarmiento tuvo un rol importantísimo, y luego se le entregó a una congregación de religiosas la normal para niñas, de normalistas mujeres, y fue bien precario el desarrollo, hasta la década de los 80 te voy a decir. Esa parte fue muy precaria. Pero ¿cómo la suplían? Con personas, mujeres, que sabían leer y escribir, que tenían buenas costumbres, que eran constreñidas a su labor, que era como que eran muy, muy aplicadas, ¿no? Y a ellas se fundaba la escuela. ¿Y qué era fundar la escuela? Se dotaba de tanto, que era el sueldo, 200 pesos en esa época, anuales, a la señorita X en el pueblo X, porque esto fue a lo largo de todo el país, que fue muy importante eso. No es que se centró en Santiago y el otro centro urbano, Concepción o Valparaíso, no. Eran en los pueblos más remotos. ¿Y quién iba al principio? ¿Qué niñas iban a esta escuela? Oye, había harto interés. Ya. Fíjate que estuve releyendo un poquito el libro que hicimos con Iván, que hay que destacar tanto, Iván Núñez, ¿no? El Premio Nacional de Historia. Y la querida amiga Cecilia Salinas, que ahora no está con nosotros. Lo pasamos tan bien esos 2 años cuando hicimos la investigación. Y releí un poquito y aparecía que en Coquimbo, en Copiapó, los padres pagaban de su bolsillo para que sus niñas se educaran. Ahora, aprendiera a leer y escribir y un poquito más nomás, pues eso era... Pero pagaban de su bolsillo y para los niños había un profesor pagado por el Estado. Entonces las familias, no todas, pero muchas, también valoraron eso. Fue un conjunto de voluntades que se fueron aunando
y dando una batalla feroz contra los elementos más conservadores de la sociedad. María Loreto, de hecho, tomando todo esto, y te quería preguntar a propósito de que si uno lee historias de mujeres que han sido parte de la historia de nuestro país, y muchas veces las mujeres estamos un poquito olvidadas en la historia, uno encuentra que hay muchas primeras mujeres de Chile respecto a toda América Latina, a primeras profesionales mujeres de ciertas áreas, a primeras ministras mujeres, a primeras jefas o directoras o secretarias, en fin, de ciertas reparticiones con especialización, en fin. En ese sentido, cuando empieza ya esta educación formal, 1860 más o menos, pero un poquito más. Eso era primaria. Todavía los liceos estaban vedados. No, claro, para claro, las mujeres, parte con un sentido, pero cuando parte eso, ¿cómo estamos respecto al resto de América Latina? Mira, tanto de comparado no sé, pero siempre fuimos bastante a la punta, junto con Argentina, junto con Uruguay. Argentina fue muy adelantado también, pero en Chile fuimos muy, muy adelantados en relación a otros países. ¿Y cuándo se empieza, esto es primaria, y cuándo entra el liceo, digamos, y se empieza como a alargar los años de estudio? Sí, pero eso ya empieza a tomar fuerza hacia fines del siglo XIX. Ya. Los 80, los 90, se creó el Instituto Pedagógico, entonces que formaba docentes para media, para los liceos, y ahí entraron mujeres, pero muy dificultoso. La universidad estaba prácticamente vedada. O sea, yo veía la historia de Eloísa Díaz. Exacto, médico. Muy interesante, cómo asistía a las clases acompañada de su mamá. Sí, claro. Mira, lo que es el rol de la madre, pues. Si ahí hubo muchas mujeres que a su vez impulsaron y contuvieron las dificultades que enfrentaban sus hijas, y ellas arreglaron. O sea, lo que pasa es que además era un tema familiar, o sea, todo el empuje por mujeres que llegaron a la universidad, es el caso de Eloísa Díaz, pero hay varias otras que fueron las primeras alumnas cuando no había ni baño para mujeres, y fueron instancias personales de empuje. Bueno, ahí hay una familia que también se la juega. Obvio, pues, obvio. Es todo un entorno. Es un entorno y un entorno que, claro, costó para que fuera una política pública aceptada por todos, hegemónica, costó, ya es siglo XX, pero ya el siglo XX, la ley de 1920 de enseñanza obligatoria, ya accedían niñas y niños absolutamente en igualdad de condiciones. Y se abrió, lo que es muy interesante, un ámbito de trabajo para la mujer. Y eso, fíjate, yo creo que es una beta bien interesante de mirar en el rubro preceptoras. Porque en las escuelas primarias se prefería preceptoras. Y de a poco los hombres fueron emigrando y el rubro, esa función se fue feminizando. Fue la feminización de la profesión docente en primaria. En media ya no. Ahí quedaron muchos hombres como los profesores. Sí, interesantes los procesos. Estábamos conversando con María Loreto Egaña, ella es profesora de Historia y Geografía, es magíster en Educación, doctora en Educación también. Se refiere al libro La Educación Primaria en Chile entre 1860 y 1930 y nos cuenta cómo parte la inclusión de la mujer en la educación formal en nuestro país y queríamos mirarlo a propósito de algo que pasa hoy día, cuando se pone en debate nacional y yo comprendo muy bien lo que dice María Loreto, que tiene que ser un debate que no impuesto así como una ley rápida para... No, son debates nacionales respecto a si la educación toda debería ser mixta o cuál es la ventaja, por ejemplo, de tener un colegio para hombres, otro para mujeres, es solamente de la educación privada y no de la pública. Bueno, es un debate que seguramente se abre. Vamos a la música, ¿les parece? Esto es Combinación Clave. Y esta mañana de lunes vamos a recordar también en Combinación Clave una entrevista a Alejandro Guillé. Esto fue cuando Alejandro Guillé todavía no estaba totalmente decidido a ser candidato. Ya está proclamado, ya lo sabemos. Lo interesante es que aquí habló de varias cosas y tomó varias definiciones. En un momento en que todos lo apuntaban diciendo, no toma definiciones, no sabemos lo que piensa. Bueno, en esta entrevista sí supimos lo que piensa. Por ejemplo, de Ricardo Lagos. Esta es parte de la entrevista con Alejandro Guillé aquí en Combinación Clave. Y ya está nuestro próximo entrevistado en el estudio. Se trata del senador Alejandro Guillé, senador por Antofagasta.
precandidato presidencial, lo pongo entre pregunta, en signo de interrogación. Y yo siempre hago la precisión aquí porque es bueno ser transparente. Yo quiero mucho al Alejandro, hemos trabajado juntos muchos años en distintos medios. Era una mechona. Ah, qué lindo. No era tan mechona, pero dejémoslo así. ¿Para qué lo vamos a Yo era desmentir? mechón también. Muy bien. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, Bea. ¿Cómo está todo? Bien movido como siempre. Sí, nuestras vidas son terremoteadas. Sí. Mira tú. Ya, pregunta de inmediato. ¿Votaste? Es que estuve mirando los senadores que habían votado, pero no vi tu nombre, pero no sé si era porque el diario lo saltó, porque no estabas. En la ley de estacionamientos, ¿votaste en esa ley? No, porque no me hice convicción. Porque por un lado legitimas el cobro. ¿Te abstuviste o no? O sea, no voté nomás. Ah, no votaste ya. No voté porque, a ver, ya me aburrí de que esto es un avance pequeño, pero es un avance porque mejora lo que hay. Yo pienso que es inconcebible que tú vas a hacer compra en un establecimiento y lo mínimo es tener estacionamiento como parte del servicio básico. Lo mismo que te protejan, que no te roben, pues, si no, ¿cómo va a ir a comprar? Entonces, el que se cobre me parece mal. Entonces, que la solución sea regular el cobro no es más que legitimar algo que no me parece. O sea, lo que pasa es que lo que yo planteaba, porque me acuerdo que en el momento que un grupo de parlamentarios que eran diputados lanzaron este proyecto de ley, conversamos con ellos. Porque me acuerdo que los acusaron de populistas desde la industria, que esto no puede... Bueno, en fin. Pero ellos nos explicaron que lo que querían era que se garantizara que este era un servicio asociado a un servicio principal, que si la persona iba a pagar una cuenta, a comprar a una clínica, por ejemplo, el estacionamiento fuera parte del servicio. Y lo que querían, el espíritu de los diputados era que se garantizara que no hubiese cobro. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que un espíritu como ese en un proyecto de ley termina generando todo lo contrario? Claro que es un cobro. Por eso no me pareció la lógica y ya me aburrí de andar legitimando cosas que no me parecen nomás, porque es menos malo que lo que hay. No. ¿Y por qué no votar en contra? Porque entras en la lógica de la discusión, pues ya la pusiste. Hoy día en contra significa que te cobran como quieren. Pues. Eso es lo que está pasando en los hechos. Entonces sí. No tiene salida. O sea, porque efectivamente hoy día hay algunos que cobran y otros que no cobran. Exacto, pero nada les impide cobrar hoy día. Ahora, cuando... Cobran lo que quieren, ¿eh? Y hay lugares que son carísimos. No, hay lugares que son carísimos, efectivamente. O te cobran por el ticket perdido, qué sé yo. Yo entiendo... te cobran el día entero. Sí, claro. No se me ha ponen pasado. Del ticket perdido. Se me perdió el ticket. Ya, así que ya sabes ahí. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? ¿Con qué idea te quedas tú de lo que pasa? Porque yo me quedo con una idea. O sea, uno dice, el lobby fue tan fuerte aquí que logró dar vuelta el proyecto. Sí, yo creo que acá lo que está pasando y que es un estilo de hacer negocio, que es maximizar las utilidades de la empresa, reduciendo en el fondo cada vez más los servicios. Y a eso le llaman eficiencia. Y premian a los gerentes que hacen esas cosas, que es sacarte plata por todos lados, al nivel de que se transforme en abuso. O sea, pero si es obvio que si voy a un centro comercial, me tienen que dar estacionamiento, si no, no puedo entrar a comprar nomás. De hecho, yo lo explicaba, está estipulado que los grandes centros comerciales, las clínicas, que mueven mucha gente, tenga que tener estacionamientos para no presionar a las calles alrededor de los centros comerciales. Si no le funciona el negocio nomás. O si no hacen estacionamiento, no le funciona el negocio, pues es imposible llegar. Entonces, tienen que hacer estacionamiento así como hacen vías peatonales para poder ir mirando las tiendas. Pero espérame. Van a cobrar por transitar por las vías dentro de la multitienda para que yo no sé. Derecho a mirar vitrinas. Pero uno puede poner la duda de cuánto más te van a seguir cobrando de alguna manera, digamos, por visitar un centro comercial. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que en el Congreso pasan estas cosas? O sea, porque yo lo miro así y yo digo, aquí el lobby de los centros comerciales fue feroz. Y entendemos además lo que significan esos lobbies. En todo caso, a mí nadie me hizo lobby. ¿Te llamaron para decirte? No, nunca. Y tengo que decir, no sé si yo seré un espécimen muy raro, pero nunca me han llamado al lobby, salvo cuando son instituciones gremiales, por ejemplo, los funcionarios públicos, las organizaciones sindicales, que ellos viven defendiendo sus derechos y están tratando de meter algunas normas legales que les asegure algunas garantías básicas. Pero así empresa, felizmente no me ha ocurrido. En todo caso, todo lo que pasa tiene que registrarse. ¿Eh? Sí, claro, ahora por la ley del lobby. Pero ¿con qué idea te quedas tú de que un proyecto sufra este cambio? De que se legitimó el cobrar. ¿Pero eso por qué? ¿Porque hay una presión de la industria? No, es evidente que la industria quiere hacer un área de negocios nueva. Entonces descubrieron que este es otro área de negocio, otro servicio que te prestan.
y te cobran. Y te quería preguntar por una frase Pero, que a mí me pero parece... a mí me preocupa, porque yo te digo, a futuro van a seguir inventando cosas para cobrarte, porque yo te digo, esto equivale, que el auto entre y se estacione, equivale también que después te cobren por el derecho a caminar por los pasillos del centro comercial. No, pero esa es una cosa que también a mí me preocupa, pero lo otro que me preocupa es que pasa por el Congreso, y el Congreso, en vez de parar, lo voy a decir bien como en chileno, de pararse a favor de los ciudadanos, termina respaldando lo que dicen las empresas. Por esa razón hay que apoyar esas cosas. Ahora, Alejandro, y respecto a todo esto mismo que estamos conversando, cuando hay proyectos de ley... Porque el proyecto que está en Dale. el Congreso era regularlo, Sí, sí. pero eso significa aceptarlo. No sé si me explico. No, sí. Te meten en un debate y que cualquiera de las cosas que vote, Pero como me me pegan un puñalado, si no me saco el puñal me muero, y si lo dejo clavado me muero. Pero en una primera instancia la idea era regular para la gratuidad, o sea, que definir 2 horas gratis, o sea, definir una serie de asuntos que iban orientados a la gratuidad y terminan orientados a regularlo, pero con el cobro. Exacto. Eso es Pero lo más- ¿qué pasa lo si más tú vas a un insólito. centro comercial, por ejemplo, como mucha gente hace, que va al cine? Y dependiendo de la hora que sale, después pasa a comer algo ahí, qué sé yo. Se te van juntando tiempo y al final terminaste pagando el estacionamiento. Entonces, a mí no me parece. Pero, en fin, bueno, obviamente con los tiempos que vivimos, hasta el aire que respiramos lo van a cobrar. No va a faltar el que puso a su nombre el aire, entonces te lo van a cobrar. ¿Eres muy crítico con tus pares en el Congreso? No. yo ¿A propósito creo de que- esto mismo? No. O sea, que son visiones diferentes nomás. Pues a mí me gusta más, como yo vengo de provincia, las cosas más amistosas, la calidad de vida, la vida más simple. Aquí todo pasa en Santiago por la plata, para todo. Además, yo te digo que lo que te cobran por los estacionamientos aquí en el mismo sector de Providencia donde estamos, han de estacionarte, hacer trámite, a pagarle impuestos a la propia municipalidad y más encima te aforran, pero de una manera descarada. Los estacionamientos que hay en la Plaza Bulnes. Oye, pero no se te vaya a ocurrir alargar la reunión. Te sale más caro que el café al que invitaste. Es mucha plata que te cobran. Ahora, sí también yo reconozco que hay gente que se abusa. Por ejemplo, deja el auto estacionado en un centro comercial y se va a trabajar a otro lado, nada que ver. Eso, evidentemente que hay un abuso, pero así no es. Por último, tú pasas ya con la boleta y la boleta dice compró, así todo, sale. Listo, no paga nada porque hizo una compra ya. Bueno. Estamos conversando con el senador Alejandro Guillé. Nos llama, lo quiero dejar sentado porque nos llamó, tengo un mensaje del diputado Piloski, que señaló que votó en contra, ¿sí? Ya. No, era por si pensé que estaba por teléfono, que el diputado Jaime Piloski es cosas serias. que es panelista de nosotros, así que Sí, entonces Piloski, muchas veces nos llama, nos dice y nos deja sentadas ciertas y nos avisa, en fin. La pregunta del millón: ¿será candidato presidencial Alejandro Guillé? Mira, es que yo creo que esa pregunta es muy rara porque parece que fuera una decisión individual. Si esto no son decisiones individuales. Primero Pero te pueden negociar, tu cabeza la pueden negociar. Sí, pero primero también pasa apoyo por con una papas convicción fritas personal. y un par de ministerios. Sí, esa cuestión. Y segundo, las cosas tienen que tener sentido. Si tú postulas algo es porque tú tienes primero el convencimiento de que hay algo por hacer, que nadie más lo va a hacer, por lo tanto tú quieres empujarlo, que además hay gente que está dispuesta a jugarse por eso. Y yo te digo, está tan raro el ambiente político, tan deslavado de proyectos, de ideas, tan pragmático, tan corto plazo, que uno no puede llegar y meterse en cualquier cosa si no sabe para qué. Tiene que haber un sentido. ¿Y a ti te queda esa sensación con esto de los nombres que se dan como candidatos Por presidenciales? supuesto, se parece que fuéramos toda una lista de vedetos ofreciéndose, ¿no es cierto? Yo soy la solución de Chile. ¿Cómo va a ser la solución alguien si este es un proceso colectivo, un país que está cambiando a la velocidad que está ocurriendo, con estructuras partidarias que están en lo más débil que yo me podía imaginar y peor, con una institucionalidad totalmente cuestionada, porque además es una institucionalidad del siglo XX y nosotros tenemos que avanzar a un Chile para el siglo XXI. Aquí hay que cambiar los modos de actuar, de pensar, de sentir. Por lo demás, eso está cambiando en los hechos. En consecuencia, miremos un poco el sentido de la política, el para qué y con quiénes. Eso hoy día son temas que hay que plantearlo, porque mucha gente me dice, postúlese, pero no se meta con los políticos. Bueno, ¿y entonces con quién gobierno? No, con los ciudadanos. Pero el ciudadano no está organizado, yo no puedo salir al tuntún a decir, a ver, necesito ministro de Hacienda, ofrézcase. ¿Quién? No, si la gente elige, va eligiendo, va
va promoviendo gente que se caracteriza en el servicio público, a la que conociste, lo viste desempeñarse, cuando ya tiene una trayectoria demostrada de eficiencia, de que coincide con tus ideas. Es un proceso de construcción la política, no un proceso de que yo quiero ser. A los demás le importa un rano si uno quiere ser o no. El tema es y el otro, que la política también se necesitan obreros. No todos tienen que ser líderes, no todos tienen que dirigir la fiesta. Así que se necesita un director de orquesta, pero también alguien tiene que tocar el bombo o los platillos. Pero pasa, y te quiero Guitarra sería preguntar más por un cachado. análisis así más tuyo, más personal o más humano, si quieres. ¿Cómo has vivido este proceso de ser senador, y lo hemos conversado otras veces, de llegar desde el periodismo al Senado, pero que de repente empieza a surgir tu nombre, después ya apareces en el diario la foto permanentemente, después aparece la caricatura en la tercera, que ya es como un estatus superior de personajes políticos? Claro. Y Qué viejo está en esa caricatura. Y empieza a definirse ya el Alejandro Guillé como posible candidato. ¿Qué te pasó a ti como humanamente con eso? Me pasó que un poco sorprendido porque fue muy rápido. Fue un escenario no buscado, yo tengo que ser sincero, no, esto no es una estrategia comunicacional, qué brillante el tipo, estaba leyendo noticias hace 3 años y mira dónde está ahora, y en ese que momento es un genio. pensó La poder verdad llegar a que ser presidente. tiene mucho que ver con la desazón de la gente con respecto a los políticos, la decepción, la deslegitimidad que se ha producido en la clase dirigente, de todo tipo, es una crisis dirigencial, es la crisis de las élites, no de la sociedad. Por eso yo no creo que el país está descarrilado ni la peor crisis institucional. Lo que yo creo es simplemente que la ciudadanía maduró, cambió, es más potente que antes, está más consciente de sus derechos y no está dispuesta a aguantar abuso. Y no le gusta la dirigencia porque además descubrió que hay concubinato entre poderes. Entonces hay que recuperar la confianza de la gente. Entonces mi rol, lo que yo pensé que podía aportar, era empezar a defender aquellos proyectos que me parecen muy importantes, por ejemplo, el programa de la presidenta Bachelet, que es la descentralización. Yo soy provinciano, entonces para mí la descentralización es esencial, es la reforma más importante. Además, todas las otras reformas finalmente aterrizan en las regiones y la realidad de los distintos territorios de Chile no son iguales. Requiere cambios muy importantes. Como consecuencia hay que recorrer, conversar con la gente, y eso me fue juntando con otros que incluso ni siquiera son de necesariamente concertacionistas. Por ejemplo, descentralización en Chile es un tema donde hay gente de derecha y de izquierda que adhiere, pero también hay detractores de derecha y izquierda. O, por ejemplo, yo lo que yo defendía, que es el uso de las energías renovables, la energía solar, la región de Atacama, todo lo que es desde Perú, el sur de Perú, hasta prácticamente Santiago, tú podrías transformar a Chile en capital mundial de generación de energía solar. Ahora, curiosamente, entró más la eólica en las últimas licitaciones. Pero las energías renovables también es un tema transversal, pues si todos queremos mejor ambiente. Entonces hay muchos temas que nos van a reubicar de una manera distinta al concepto tradicional derecha-izquierda. También hay conservadores en la izquierda. Y hay gente muy abierta en la derecha. Es una cosa, no hay que ser dogmático en esto. Lo que tenemos que definir qué Chile queremos. El tema previsional le afecta a los jubilados, sea de derecha, de izquierda, y esto es verdad que no tenemos un sistema previsional, lo que tenemos son cuentas individuales. Eso no es un sistema previsional, eso son arréglatelo como tú puedas. Sí, eso no es seguro. Voy a entrar a eso porque quiero varias definiciones, sobre todo entrando a estos temas de debate ahora, las AFP, en fin. Antes quiero contarles de la encuesta que estamos haciendo, y era curioso porque la estoy viendo detrás, justo en la pantalla detrás del Alejandro, y Alejandro va hablando y va cambiando los números. Entonces, va cayendo dramáticamente. No creas, mira, estábamos preguntando y lo vamos a revisar ya al final del programa. ¿Estarías dispuesto a votar por Alejandro Guillé para presidente o como... ¿Es esa la votación, digamos, como presidente? ¿Sí o no son las alternativas? Hasta el momento un 58% dice que sí, un 42% dice que no. Y están ahí en el debate. Vamos a ver cómo termina la encuesta, Alejandro. Te quería preguntar por este hecho político que generó Ricardo Lagos, el expresidente, cuando anuncia que está disponible para convertirse en presidente. Sin duda que generó un hecho político porque lo anuncia, después da una entrevista en Radio Cooperativa, no da más entrevistas y... Todo el sector político, oposición, los de fuera de la nueva mayoría, todos hablan de este hecho político que genera Lagos. Sin embargo, no hay un fenómeno de que toda la gente de la nueva mayoría se ponga detrás de esta candidatura. Al contrario, empiezan a salir críticas a Ricardo Lagos. ¿Con qué idea te quedas después de este anuncio del expresidente? Bueno, que el país ha cambiado más de lo que nos damos cuenta. Lo que pasa es que los liderazgos pueden ser muy buenos en su momento, pero cambian las circunstancias y son otras personas
que conducen a esas otras circunstancias. Y eso es lo que le pasa a Lagos. Yo creo que es evidente que está notándose que los liderazgos políticos en general quedaron en el siglo XX, por decirlo así. La sociedad chilena ya entró al siglo XXI. Hay un desfase, la sociedad va antes que el Estado, que la institucionalidad del Estado. Nosotros no podemos pensar ir al siglo XXI mirando el siglo XX. Entonces, y además la manera de irrumpir, yo creo que ahí, conversando con amigos comunes, yo le decía, mira, el mayor error, además, es decir, señores, el país está descarrilado, es la peor crisis, estoy disponible. O sea, digamos, Bernardo Higgins apareció en el horizonte. Soy el salvador. Soy el salvador de la patria. En vez de decir, mire, hay dificultades, estoy disponible a colaborar donde sea necesario. Comencemos en la tarea inmediata, apoyar a los candidatos a alcalde y concejal, y voy a recorrer el país con ellos para ayudarlos a levantar proyectos de desarrollo en sus respectivas comunas, en sus regiones, capacitarlos a los que son por primera vez, o sea, aprovechar las capacidades que uno tiene para ponerlas al servicio de los demás. Y eso te va generando a su vez dinámica, porque el resultado de la elección municipal, a mi juicio, va a ser una de las más importantes. Primero, porque te da señales a dónde va el país. Segundo, una señal a la clase política. Pero también yo creo que Chile va a tener que avanzar hacia la descentralización muy rápido, porque uno de los problemas que tenemos en Chile es que todas las decisiones se toman en Santiago, pero con un criterio muy centralista. Entonces, el municipio debe transformarse realmente en el gobierno local, no en la administración como es hoy, en el gobierno local, donde el concejal, el alcalde, son las primeras autoridades que tienen contacto con la gente, y la mayoría de los problemas cotidianos de la gente tienen que resolverse en el nivel local. Por ejemplo, por darte un ejemplo, salud. Estamos construyendo, el proyecto era 60 hospitales, pero el hospital es para la gente que está enferma. Lo que tenemos que hacer es que evitar que la gente se enferme. Es una un red de salud primaria en la población, que el viejito no tenga que recorrer la mitad de la ciudad para llegar al hospital. Y llega al hospital y es tanta la gente, porque llega a todas partes, que al final no lo atienden, que es lo que nos está ocurriendo. Pero si tú tienes una red descentralizada, que haya por lo menos un CESFAM o un centro de atención primaria para tercera edad, ¿no es cierto?, en los distintos lugares de las ciudades de Chile, para que la distancia sea muy funcional y al viejito lo puedas llevar apenas se siente mal, o el niño que se resfrió y que se le puede agravar, lo puedan atender rápido. En su sector habitacional te evitas el atochamiento, le das una atención digna, está en lo inmediato. O sea, hay que pensar las cosas, menos monumentalidad y más horizontalidad, acercar los servicios a la gente. Pero también tiene que ver eso es una nueva política de salud que no es la que ha prevalecido. Pero también, y yendo un poco al momento de las decisiones, ¿cuánta generosidad política, que yo creo que es muy poca, existe justo para lograr ese tipo de cosas? Y lo pregunto por lo siguiente. Porque hay una suerte de rivalidad o tironeo permanente entre los alcaldes y los parlamentarios de su propio sector. Porque el parlamentario ve al alcalde como que fuera un rival, porque va a querer ser diputado después. ¿Para qué vamos a decir el tema de la elección de los intendentes? O sea, para el Senado ha sido un tema. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta muchos senadores que un intendente podía sacar más votos que ellos. Es que lo que pasa es que descentralizar significa redistribuir poder. Decisiones que se toman en una determinada instancia, tú las sacas de ahí y le pones en otra. Exacto, y eso, y eso genera tensión. O sea, nadie quiere ceder acá ni un milímetro de poder. Si tú eliges el intendente, yo no fui de los senadores que nombró intendente, en todo caso, porque cuando uno llega por primera vez medio pánfilo y te pasan a llevar, porque cuando tú dices, oye, hay que elegir intendente, no, si ya tampoco ya está elegido. La primera vez, esto igual que siempre la primera vez. ¿Y te pasó así? Absoluto, tenían todo muñequeado de antes, lo habían negociado durante la campaña, olvídate. Cuando uno dijo, ahora el mismo equipo, mira, yo tengo gente que conocí. Además, yo reconozco un hecho inusual. En Antofagasta, formalmente, todos los partidos de la nueva mayoría me apoyaron a mí. Pero a la hora de formar el gobierno regional no vi ni una. Y además a la gente que yo propuse, que era de los distintos partidos. Mire, se necesitan un DC, conocí a tales personas, y un socialista, esto otro. Pero también conocí a algunos independientes. A estos ni los pescaron. A los independientes. Claro, nos usan para los votos, pero después cuando llega la hora de repartir el animal, no les toca ni las pezuñas. Entonces, bueno, pero fue una experiencia, tengo que aprender yo que así es la cosa también. Pues uno no puede ser tan ingenuo. Alejandro, te quería preguntar por todo este tiempo que has estado ya dedicado plenamente a la política, porque antes como periodista igual estabas en política, porque tenías editoriales, opinión política, en fin, pero ahora ya dedicado a la política. ¿Qué autocrítica te haces? ¿Qué cosas tú dices, aquí me faltó algo, aquí fallé, esto me quedé con esta espinita clavada? Mira, lo primero que afirmaste es muy interesante que la gente lo reflexione.
La política pertenece a todos los ciudadanos. Es el ejercicio de un derecho y de un deber. Es la plaza pública, el espacio donde nos encontramos todos para discutir aquellos temas que son colectivos, que no tienen solución personal, doméstica, individual. Por lo tanto, la política no solo es noble en su función, sino que todos somos actores políticos si queremos serlo. El problema es que en Chile se encapsuló y hubo gente que consideró que la política le correspondía a ellos y no a los demás. Y eso pasó a comienzos de los 90, cuando se inició lo que se llamó la transición a la democracia, cuando la élite nos dijo, mire, esto es muy delicado, están los militares aquí, que Pinochet, que esto, que este otro, déjenos a nosotros gobernar, confíen en nosotros. Y la ciudadanía se desmovilizó. Entonces, ¿qué nos ocurrió? Que dejamos de participar activamente, salvo ir a votar disciplinadamente hasta que nos cabríamos. Bueno, eso, lo primero es recuperar el concepto de que la política es una acción colectiva de todos, de distintas maneras. Y los periodistas también aportamos a la política, poniendo los temas, cuando tú descubres nuevos liderazgos, darle la posibilidad que tengan tribuna, abrir debate, generar preguntas interesantes, provocadoras, para que mejore la calidad del debate y que los temas importantes se pongan, porque muchas veces nos vamos a lo trivial. Dicho eso, errores. Bueno, el error principal es no tener experiencia en política y ser un poco ingenuo. Porque yo toda mi vida me dediqué al periodismo y a la docencia. Yo soy más, incluso si me das a elegir, yo soy un profesor por excelencia. Es donde me siento más pleno, donde habría estado más feliz, pero nunca tampoco tuve muchas posibilidades de abrirme camino en esa línea, de ser un profesor. Yo habría estado fascinado en una universidad dedicada a jornada completa, en un campus donde haya campos deportivos, cine, teatro, donde haya vida cultural, conviviendo con los chiquillos, porque además te mantienen vivo. Es un mundo maravilloso. Pero entrar a la política es un mundo práctico, es el mundo del poder, y es muy duro. Entonces, primero, ingenuo. Creer que la gente quiere colaborar y están todos dispuestos al diálogo. No, aquí hay intereses en juego. La política representa intereses. ¿Pero y eso te decepcionó? Entonces, primero me desconcertó, después me dolió junto con eso. Hasta que de repente dije, bueno, esto es la política, ¿cómo sobrevivo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuál va a ser mi contribución? Y hice una cosa simple. ¿Qué soy yo? Comunicador. Ya, pues voy a pescar los proyectos de gobierno que están en la agenda, que no están priorizados, pero que yo considero que son esenciales, y voy a recorrer el país contando esos proyectos para ganar confianza y ganar apoyo a esas ideas. Por ejemplo, la descentralización. Por ejemplo, la política minera. Chile no tiene política minera. Estamos farreándonos nuestras riquezas básicas de una manera horrorosa. Y eso es política de Estado, nos debería unir a todos. El litio, el cobre, las cadenas de valor, el conocimiento, la ciencia, la tecnología. Al siglo XXI no podemos pasar como país rentista. Bueno, esas cosas le fueron haciendo sentido a la gente del norte. Pero después me di cuenta que también en el sur hay problemas, porque también me empezaron a invitar por el tema de centralización. Por ejemplo, todo esto de las industrias madereras en Chile, basadas en eucalipto y pino, está destruyendo el medio ambiente. Pero eso no es que yo sea de izquierda o de derecha. Cualquier persona se da cuenta de eso por el tema del agua, que está produciendo sequía en los alrededores de las plantaciones, porque se chupan todo el agua y no dejan sobrevivir a las actividades agrícolas, ni te digo el pequeño agricultor o lo que le pasa a los mapuches, están metidos en zonas de bosque, les quitan todo el agua, ¿cómo sobreviven? No, claro, en la región de la Araucanía hay una serie de comunas. En la región de la Araucanía, con lo que significa el recurso de agua, hay una serie de comunidades que sobreviven solamente por camiones de aljibe, porque no tienen agua. Exacto, entonces, ¿cómo le explicas? ¿Cómo puedes pensar que esa manera de desarrollar no es tolerable? Y eso le va haciendo sentido a mucha gente. Yo creo que la mayoría de los temas en Chile son transversales. Y en ese sentido, ya, tú despejas eso, dices, me costó, me dolió al principio, después dije, ya, ¿cómo me incorporo? Me incorporo de esta manera. Y en el ejercicio práctico, claro, ¿dónde tú dices, aquí fallé, aquí estuve mal, esto lo tengo que hacer mejor? Bueno, primero, cometí algunos errores tácticos. Por ejemplo, ¿qué es error táctico? Por ejemplo, meterse a bancadas parlamentarias, porque cuando yo postulé, en el fondo lo que yo quería hacer era decir, mira, están los partidos políticos, derecha, centro, izquierda. Yo soy una persona de sensibilidad izquierda, no lo voy a negar, en el sentido de lo que llamábamos antiguamente izquierda, o sea, una persona que privilegia lo social sobre lo económico, lo cultural sobre lo pragmático. Bueno, yo quería hacer un aporte nomás, una contribución a difundir ideas, difundir proyectos. Entonces entré con una visión más bien acotada de colaboración, pero no de tomar el liderazgo necesariamente de cosas que me parecía que había que hacer un aporte. Y me doy cuenta, y eso fue la ingenuidad mía, de creer que la gente acoge eso.
En general, a los independientes somos re buenos para ayudar a conseguir votos, pero cuando llega la hora de tomar decisiones, no nos pescan ni en bajada. ¿En serio? Entonces, la mejor experiencia fue salirme de hacer bloque compartido y empezar más bien a buscar a los independientes como yo. Por ejemplo, el Vlado Mirosevic, que es diputado por Arica. Es un cabro que él se define como liberal, Sí. pero es un cabro fantástico, porque es abierto de mente, es tolerante, está con agenda siglo XXI, tiene la mirada fresca de la juventud. Entonces, empezar a hacer a sociedades con los que tienen las competencias que uno no tiene, que es mirar el mundo con ojos de juventud, porque inevitablemente uno va envejeciendo, uno es hijo de su tiempo. Seguimos conversando con... Por ejemplo, hay otros chiquillos más fantásticos en la Cámara. Yo creo que en eso yo llamaría a darles un poquito de perdón. No generalicen. O sea, hay mucha gente interesante. ¿Quién más? ¿Qué otro chiquillo? El Belolio. Jaime Belolio, Sí, de la UDI. De la UDI, cabro brillante, abierto, tiene otra visión de las cosas. El mismo, ¿cómo se llama? Medio anarco, mi amigo ahí, pero ¿Quién? el Boric Gabriel es Boric. capaz de provocar a la élite y eso es una cosa exquisita, sacarlo del pedestal. O sea, tú tienes que evitar la reverencia a la jerarquía y a la autoridad en este país. Bueno, no te puedo decir todos los otros cabros que están ahí, pero la Maya Fernández, calladita de la Maya, pero ha sido un tremendo aporte. Los temas mujer, pero no lo aborda así como feminismo clásico, sino como decir, estamos en igualdad de derechos y ella está haciendo soporte. Pero yo te digo, 1/3 de la Cámara de Diputados son cabros fantásticos. Y no hay que, la otra cosa que he aprendido, que lo que más me ha gustado, hay temas que son de nueva generación, no son los temas del pasado. Yo creo que se ha producido un cambio en el país tan notable que los temas del siglo XXI reagrupan a la gente de otra manera. Entonces tú te vas a encontrar que ya ese viejo alineamiento derecha-izquierda está cambiando muy rápido. Pero las élites no se han enterado todavía. Ahí revisamos algunos aspectos de la entrevista con Alejandro Guillé, fue bastante más larga. Este es un resumen, ese es el espíritu en una conversación. Antes que ya hablaba como candidato, se dieron cuenta, pero no era candidato declarado todavía, hoy día sí lo es. Ahí estaba revisando, hoy día, mañana de lunes, lo mejor de los últimos meses del Combinación Clave va a ser lo que haremos durante la semana para acompañarlos en esta mañana de verano. Nos despedimos ahora, será hasta mañana.